Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas señores, vamos allá con la resaca de lo que ha sido esta semana de eventos y también detalles sobre videojuegos varios que nos han dejado su fecha de lanzamiento, y sobre eso también tenemos que dedicarle un apartado a Xbox. Pero precisamente hablando de esta marca, por cierto, ayer por la tarde subí un vídeo hablando de esa portátil que fue anunciada, una consola portátil que básicamente comenté que era un PC, que eso es un PC consolizado, punto pelota, ya está, como lo ha sido la Asus ROG Ally desde que salió hace ya cosa de 2 años. Y bueno, algunos se me enfadó y yo quiero decirle, caballero, no se me enfade usted, porque básicamente estoy describiendo lo que hay para que usted y otros cuantos sepan lo que van a comprar si es que les interesa esa plataforma, porque al final el catálogo que vas a mover en esa portátil de Xbox es básicamente catálogo de PC, no puedes mover tu catálogo de videoconsola, con lo cual es bastante más que factible decir que eso es más un PC que una videoconsola tradicional. Bien, y por supuesto, no es una videoconsola propiamente de Xbox, porque es como decir que un mando de terceros de estos que te encuentras en los chinos es un mando de Xbox porque tiene la X y también el sellito de aprobación oficial. A lo mejor, pues no, básicamente es un mando de terceros, caballeros. La guerra de consolas se acabó hace mucho, déjenlo. Arrancamos con uno de los videojuegos que dejó mejores o más perturbadoras sensaciones durante todos estos eventos que hemos tenido. Ill, un videojuego que fue anunciado hace tiempo pero del cual no se sabía absolutamente nada, y de hecho incluso algunos pensaban que se podía haber cancelado, pero no. El estudio de desarrollo de Atomic Heart apadrinó este videojuego para darle salida, y bueno, pues nos han comentado varios detalles oficiales sobre la experiencia que el jugador va a tener, especialmente a nivel de física. Sí, porque será un videojuego bastante más trabajado de lo que parece. No simplemente va a ser una experiencia de título de terror en primera persona que se va a ver con muy buenos grafiquitos y ya está. No, sino que, bueno, por una parte ya habéis visto que el sistema de físicas de impacto, bala y cualquier otra cosa que ejerza sobre los enemigos está muy bien detallado, es como muy visceral. Y todo eso pues además va a ir acompañado de una inteligencia artificial en la cual nada va a ser previsible. Comentan que los enemigos van a tener movimientos muy erráticos y que de hecho no van a tener un patrón que se repita habitualmente. Es decir, cada NPC rival que te encuentres va a hacer cosas que no te vas a esperar en un momento determinado. Aunque, por supuesto, habrá alguna situación y momento que sea plenamente guionizado, que tendrá pues ese elemento de película en cierto sentido, pero que luego a la hora de la verdad vas a tener que enfrentarlos de una manera correcta. También nos han comentado que, por ejemplo, tus armas las podrás modificar y que también pues van a tener un peso específico que harán que las animaciones y tus movimientos vayan más rápidos o más lentos, y que bueno, que eso también va a repercutir un poco en tu experiencia de terror. Algún arma que tarde mucho en cargar, prepárate porque te va a poner muy de los nervios. También comentan un poco todo eso, que los entornos y demás los van a intentar hacer lo más destructibles posibles y que no simplemente se va a quedar en mire qué buenos gráficos y ya está. Esperemos que puedan cumplir, porque a veces con estos videojuegos nos acaban trayendo experiencias que quizás se quedan demasiado cortas y dejan una sensación un poco agridulce. Sensación agridulce precisamente es lo que alguno de vosotros me habéis dejado caer que os dejó el evento de Xbox, sobre todo por la falta de esas grandes IPs. ¿A qué me refiero con grandes IPs? Esas licencias históricas de Microsoft, que en este caso han sido pues Halo, Forza Horizon, Fable, Gears of War, que sí, que estuvo pues un poco lo que es el anuncio de este remaster que llegará durante el próximo mes de agosto, pero es que era algo que ya se conocía y no es algo esencialmente nuevo. Y en realidad, si os paráis a pensarlo, durante los últimos tiempos en casi todos los eventos de Microsoft ha habido presencia de esas licencias. Por ejemplo, a ver, los últimos años, 2020, estuvo Halo Infinite. También estuvo el anuncio de que, oye, mira, estamos haciendo Fable. 2021, Halo Infinite de nuevo, y Forza Horizon 5, que decían salimos este mismo año. Y así como en 2022 y demás, quizá el focus estaba muy en Starfield, pero también había más cositas sobre Halo Infinite, sobre Forza Horizon, los DLCs, no sé, siempre había como alguna cosita. 2023, Fable ya aparecía por fin.
2024, el año pasado, Gears Day también tuvo presencia. No se lo he dicho, todos los años siempre han ido escalonando de alguna manera para que esas licencias tuvieran alguna clase de presencia, y aquí no ha sido así. Sobre eso ha hablado Phil Spencer, y también ha dejado caer algo incluso el propio CEO de la compañía. Y es que durante el 2026, por el 25 aniversario de la marca Xbox, dejan caer que vamos a tener presencia de básicamente todo. Menciona explícitamente a Gears of War, el próximo Forza Horizon, lo mencionan que lo vamos a ver el año que viene, y ojo con esto porque también dice el regreso de un clásico que ha estado con nosotros desde el principio. ¿Qué videojuego ha estado con Xbox desde el principio? Sí, Halo. Y precisamente de lo que se viene hablando durante los últimos tiempos es de que Halo pues tiene programado una especie de reinicio, reboot, una especie de vuelta a esos orígenes bajo el motor Unreal, que ya sabéis que ahora va a ser aplicado a esta franquicia. Y oye, pues la verdad que sería una gratísima sorpresa, y es que además por el 25 aniversario Halo tiene que estar presente, tiene que aparecer sí o sí, aunque sea con una cinemática que te deje ver hacia dónde va la franquicia. Posiblemente incluso ya estemos hablando de un ámbito completamente multiplataforma, a diferencia de en sus orígenes. Eso ya se ha dejado caer durante mucho tiempo, y espero que a nadie le pille de sorpresa cuando esto sea anunciado. Pero bueno, con estas palabras, pues básicamente el año que viene vamos a tener el paquete completo, porque sí, en 2026 sale Fable, tiene la fecha anunciada ya para entonces. Se ha demorado de este año, cuando se tenía que haber lanzado, al próximo, para darse todo el tiempo posible también un poco para espaciar el calendario, aunque eso tiene su coña, porque ahora vamos a ver cómo han dejado el calendario, pero también tenemos que ver Gears Day, que como tal pues no se lanza este año, y veremos a ver si el que viene, pero presencia va a tener de alguna manera. Y Forza Horizon, pues que muchos están especulando con que podría llegar dentro de poco, pues ahí sí tendrá su presentación. Y ya sabéis cómo funciona Playground, ya sabéis cómo funciona este estudio de desarrollo. Al final pues es anunciar el videojuego y disponible a los 5 meses. Así suelen hacerlo con Forza Horizon. Entiendo que el año que viene tendremos su sexta entrega, y que de hecho pues será mucho más ambiciosa que todas las demás. O sea, el que esté esperando estas licencias para el año que viene se han guardado la fiesta completa. Pero ojo, no es que este año no tengamos nada hacia el final del todo. Y es que fijaros cómo han organizado el calendario para los próximos meses, no os lo perdáis, porque se les ha ido la bola completamente. Por ejemplo, durante el mes que viene, en julio, llega Tony Hawk Pro Skater 3 y 4, un recopilatorio de videojuegos clásicos de Activision que regresan pues con un lavado de cara visual, gráfico para todos los sistemas, para todas las plataformas, incluyendo Nintendo Switch 2 en una versión nativa, y llegando pues obviamente también día 1 al Game Pass. Pero es que luego tuvimos la gratísima sorpresa de que Grounded tenía una segunda parte. ¡Sí! Grounded 2 llega durante el próximo 29 de julio en acceso anticipado para Xbox y PC, y con ello pues luego supongo que llegará también a más plataformas, que llegará a más sistemas en un tiempo indeterminado, pero de base ya empieza con mucho más contenido y es más ambicioso que el primer videojuego, que de por sí ya es bastante grande y un auténtico comedor de horas. Pero bueno, el punto es que luego en el mes de agosto regresa Gears of War, con esa edición remasterizada de su primer videojuego, en este caso ya incluso llegando a nuevas plataformas donde no estaba disponible, como por ejemplo PlayStation, ¿no? Y el caso es que el videojuego por fin va a contar con el Play Anywhere al completo, es decir, el usuario de consola va a poder jugar con el del PC y también viceversa, y con esto pues mejorando también algunos modos que ya estaban incluidos en versiones anteriores. Pero es que luego viene la auténtica catarsis, viene la auténtica locura. 17 de octubre llega el nuevo videojuego de Double Fine, llega ese Keeper. Luego, el día 21 de ese mismo mes, llega Ninja Gaiden 4. Y luego, el día 29 de ese mismo mes, apenas una semana más tarde, llega The Outer Worlds 2, nuevo videojuego de Obsidian, a la espera de que pongan fecha para el próximo Call of Duty. Sin olvidarnos de que tenemos expansiones para Sea of Thieves, Indiana Jones y Age of Mythology. Para todo eso tenemos nuevos contenidos. Y oye, la verdad
que se les queda una segunda mitad de año donde yo de hecho no voy a echar de menos que saquen algún videojuego más, porque alguno estaba pensando, oye, se va a quedar un poco desangelado. Pues ya me diréis, ¿eh? Ya me diréis si se queda desangelado. No, de hecho, se ha formado una polémica porque las fechas son un problema. O sea, en apenas un par de semanitas tienen 3 videojuegos, y lo dicho, Call of Duty también se suelen lanzar a finales de octubre o como mucho principios de noviembre. Y ahí va a haber otro videojuego más. Es que va a ser de una locura inmensa, y ya ni tengamos en cuenta los clásicos videojuegos que van llegando a Game Pass día 1, que por ahí tengo yo que revisar un poco las fechas porque creo que había algún videojuego de estos relativamente importante o llamativo. Pero bueno, ya lo actualizaré en próximos vídeos con todo. El punto, a mí la verdad que me parece un poco cafrada, todo se ha dicho, que en apenas 2 semanas tengan 3 videojuegos. Cierto es que son videojuegos relativamente completables en ese tiempo. El Keeper pues será un videojuego típico de Double Fine, será un videojuego que a lo mejor te puedes pasar en 10-15 horas si te vas a la historia principal. Psychonaut 2 a mí me llevó 22, pero porque me puse en modo completista enfermo, o sea, me puse a hacer básicamente todo lo que había dentro del videojuego, y eso pues son unas horas añadidas. Luego, el Ninja Gaiden, pues Ninja Gaiden 4 yo entiendo que será pues una duración aproximada como los otros videojuegos, de esas 12-15 horas aproximadamente, dependiendo del nivel de dificultad, de tu habilidad y por supuesto de cuán completista te vuelvas. Y de Outer World 2 lo dejan para el final porque básicamente es el más largo de todos. Si es como la primera parte, son 40 horas, fácilmente, 40, 50 horas ya, repito, dependiendo de si te pones en modo completista, de si quieres rolear un poco con los nuevos sistemas estos que han aplicado, pero entiendo que eran un poco en la misma horquilla que la primera entrega en cuanto a duración. O sea, realmente poderlos puedes abarcar, pero claro, lo puedo abarcar yo, que me dedico a esto y soy un puñetero enfermo, que a lo mejor de una semana para otra me he pasado 2 o 3 juegos, pero claro, una persona normal no, y sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor pues tienen muchos videojuegos pendientes de los meses anteriores. O sea, hemos pasado de Microsoft durante algunos años, que tenía los videojuegos como muy separados en un sitio, a esto, a que ya básicamente se han quedado sin sitio para colocar videojuegos, pero yo creo que la distribución podría haber sido un poco más espaciada, algún videojuego de estos para noviembre, no sé, pero bueno, en fin, yo entiendo que también han pensado en el calendario de cara a los The Game Awards y todo ese tipo de cosas, pero si repasáis el año completo, Microsoft es una barbaridad. Empezamos el año y tenemos Aboweth, tenemos South of Midnight, luego nos empiezan a llegar videojuegos sorpresa como ese Oblivion remasterizado, nos llega por supuesto Towerborn, en ese todavía Early Access en el que se encuentra, pero es que luego de eso tenemos también pues el reciente Doom, ni más ni menos. Y a partir de aquí, pues todo lo que acabo de comentar. O sea, es un año rematadísimamente redondo en cuanto a videojuegos propios y ya, aparte, los contenidos extras de los títulos que he comentado también previamente. Es una detrás de otra. Y es que al final esto tenía que acabar pasando. Lo vengo comentando desde hace tiempo en el canal. Tienes 30 estudios de desarrollos en propiedad. En el momento en el que eso arranque y se empiecen a finalizar proyectos, pues vamos a tener calendarios como este. Y para el 2026, bueno, para el 2026 hay una serie de videojuegos también que os van a molar mucho, pero eso ya lo comentaremos más adelante. Seguimos hablando de fechas. Vamos a hablar de este videojuego que tenéis ahora mismo en pantalla, Ratatan, uno de los títulos que yo en lo personal más estaba esperando para este 2025. Sí, el sucesor espiritual de Patapón. Y este videojuego finalmente va a salir el próximo 25 de julio, eso sí, en acceso anticipado para Steam. De momento no habrá nada para videoconsolas. El lanzamiento oficial incluso podría estar demorándose durante bastante tiempo hasta que llegue esa versión. Una versión que ha sido confirmada para las plataformas de PlayStation 4, 5, también para Xbox y para Nintendo Switch. Para todos los sistemas tiene que salir este videojuego de corte rítmico, 2 dimensiones,
misiones, que tiene pues algún componente incluso de roguelike, y bueno, pues será un desafío bastante importante y de hecho muy divertido, pero que de momento, lo dicho, acceso anticipado para Steam, próximo 25 de julio, y a partir de ahí lo que tarden en terminar esa versión para las consolas. Precisamente otro videojuego del estilo roguelike que termina su acceso anticipado es este que ahora mismo os estoy exponiendo en pantalla. The Rogue Prince of Persia. Finalmente llegará durante el próximo mes de agosto. No han concretado las plataformas en específico, pero se dice que llegará pues a todas las videoconsolas. Es lo que podemos esperar, más allá de que por supuesto va a estar en PC, donde se ha podido disfrutar a lo largo de este tiempo. Y bueno, recuerda que estamos hablando de un spin-off dentro de ese universo, de un videojuego un tanto diferente, aunque tenga cierto corte clásico a los Prince of Persia originales, que eran también de desplazamiento lateral. Aquí pues han querido tener su propio carisma. Ubisoft no desarrolla este videojuego, sino que se lo ha dejado una tercera compañía con bastantes canas en esta industria, con gente bastante veterana, que nos hizo un videojuego que la verdad está dejando muy buenas sensaciones. Ya aclararán qué día se lanza de manera concreta. Pero si queréis algo concreto, hoy se estrena Space Marine, ya sabéis, en una edición remasterizada para PC, para Xbox y saliendo día 1 en Game Pass. Este videojuego se podrá jugar a lo largo de las próximas horas, posiblemente cuando estéis viendo este vídeo ya esté a vuestra disposición para la descarga, para ejecutarlo y bueno, para básicamente ajusticiar por el espacio a un mogollón de bichos. Videojuego clásico de la etapa Xbox 360 y PlayStation 3. Este título ha recibido ya algunos análisis, que los he visto esta mañana, ¿vale? Muy poquitos análisis, habrán dado códigos de manera limitada y en fin, hablan de un trabajo bastante regulero, bastante pobre, incluso algunos lo tildan de mediocre, lo que se ha hecho con este videojuego. Lo podremos comprobar por nosotros mismos, dejo esto aquí a modo informativo de lo que ha dicho la prensa, pero básicamente dicen que novedades las justas y necesarias a nivel visual, que tampoco se siente un salto tan grande como nos estaban vendiendo y que de hecho pues incluso mantiene algunos de los errores y fallos que tenía el videojuego original, como si básicamente le hubieran metido una capita por encima y dijeran pues ya está. A ver, a mí me gusta que estos videojuegos regresen, porque básicamente eran injugables salvo en el mundo de la PC Gaming, ¿no? Y así pasa con otros muchos títulos que se quedan encasillados ahí y a veces incluso tienes que tirar de emulador para poder ejecutarlos. Y aquí pues dice, oye mira, sale a precio reducido, Game Pass y todo eso, muy bien, pero hay que darle un poco más de cuidado a estos títulos. Si es tal y como he estado leyendo esta mañana, hay cosas que son desde luego muy mejorables. Pero en fin, lo dicho, durante las próximas horas lo vais a poder comprobar por vosotros mismos. Caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones sobre esto y todos los temas que hemos abordado en este vídeo. Y por supuesto, y como siempre os invito a pasaros por el link de la descripción en EVA, que compréis a partir de ahí todo lo que queráis. Y obviamente os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.